Bienvenidos a Islas Míticas. En la isla Sombrero, donde el viento trae consigo historias más antiguas que los propios reinos, existe un lugar del que todos han oído hablar, aunque no todos se atrevan a cruzar sus puertas: la posada El de un Cazador. Dicen que fue levantada no solo con madera y piedra, sino con esperanza y memoria. Su fundador, el capitán Doc Avalon, no la concibió como un simple refugio para viajeros, sino como un santuario para las almas errantes de la isla. Cuando el rey le preguntó qué nombre debería llevar aquel lugar, Doc no dudó. Lo llamaría en honor a su más fiel compañero, Dun. Y así, sobre la puerta de entrada, tallado en un escudo, quedó su imagen, un ser imposible, de pelaje dorado como el sol del atardecer, cuerpo y melena de león, pero con la cabeza de un lobo, que parecía vigilar incluso a quienes aún no habían llegado. En los primeros días, la posada fue un símbolo de esperanza. Mientras los reinos aún fingían unidad, bajo pactos frágiles, el de un cazador reunía lo que la política separaba: mercaderes del sur, guerreros del norte, emisarios del centro, todos compartiendo mesa, fuego y bebida. La madre de Doc llenaba el aire con aromas de comida que recordaban al hogar, incluso a quienes nunca lo habían tenido. Su padre, maestro cervecero, hacía fluir barriles cuya espuma parecía borrar, aunque fuera por una noche, las tensiones del mundo. Y durante un tiempo pareció que ese pequeño rincón podía sostener algo que el resto de la isla no lograba conservar. Pero la isla, como toda joya, despertaba ambición, y la ambición siempre exige sangre. Cuando estalló la guerra de división, el de un cazador dejó de ser solo una posada, se convirtió en testigo de despedidas que sonaban a últimas palabras, de brindis entre hombres que días después se encontrarían como enemigos en el campo de batalla, de risas que ocultaban el miedo de quienes sabían que el mundo estaba rompiéndose. Dicen que incluso sus paredes absorbieron el dolor, y que en las noches más silenciosas aún susurran nombres olvidados. Fue en esos años oscuros cuando Doc Avalon cayó, no como posadero, sino como héroe. Murió defendiendo a Dun bajo una lluvia de flechas, eligiendo en su último instante la lealtad por encima de todo. Aún así, el tiempo siguió su curso. En el año 500, una figura cruzó sus puertas en silencio: Hildoara, una princesa desconocida para su propio pueblo, que encontró en la posada lo que muchos antes que ella habían hallado: un refugio. Dentro la vida seguía su curso. Mercenarios brindaban sin saber por qué aún seguían vivos. Comerciantes negociaban como si el mundo no volviera a quebrarse. Y músicos tocaban melodías que mezclaban nostalgia y esperanza. Y en un rincón, junto al fuego eterno del salón, hombres marcados por el tiempo observaban las llamas, como si en ellas pudieran ver todo lo que habían perdido. Pasaron los años, los reinos cambiaron, las alianzas se rompieron y volvieron a formarse. La isla ardió, enfermó y renació. Y el de un cazador también. Fue destruido por el fuego en tiempos de peste, reducido a cenizas como tantas otras cosas en aquella era de desesperación. Pero incluso entonces no desapareció, porque algunos lugares no pertenecen al mundo físico, pertenecen a la historia, y la historia siempre encuentra la forma de regresar. Fue construido con esfuerzo, como una taberna, y aún así volvió a levantarse sobre sus propias ruinas, ya no tan grande como antes, pero más profundo, más cargado de significado. Y poco a poco, casi en silencio, la vida regresó. Allí volvió la risa, volvió la música y volvieron los relatos exagerados y las promesas imposibles. Porque eso es, en esencia, el de un cazador. No es solo una posada, ni tampoco una taberna. Es el punto donde convergen los destinos, donde los reyes han hablado como hombres y los hombres han tomado decisiones dignas de reyes. Un lugar donde comienzan las historias y donde algunas terminan. Y si alguna vez llegas a la isla Sombrero y el camino te lleva hacia el oeste y ves una puerta custodiada
por un lobo de melena dorada, detenete un momento antes de entrar, porque allí no solo encontrarás refugio, encontrarás tu propia aventura esperando su comienzo.